Creepypastas mientras lo sientes hasta el fondo, porque el genio malinterpretó tu deseo. Muchas gracias Slunes por ser nuevo miembro del canal. Este título fue gracias a Tablos Real. Denle like al video por favor para que YouTube recomiende el video. Empezamos. El hombre alto que pasaba por mi habitación por la noche. Cuando era niño, nunca quería que mi puerta estuviera abierta por la noche. Quería que mi habitación estuviera completamente oscura, de lo contrario, me costaba dormir. Nada de luces nocturnas geniales, nada de luz del pasillo encendida. Si no era tan oscuro como las profundidades del océano, no podía dormir. Mi infancia es un completo borrón, pero mi madre siempre me decía que era porque afirmaba ver a un hombre alto que pasaba por delante de mi habitación por las noches. Mi madre solo se reía y decía que era mi imaginación. Después de todo, solo tenía 5 años, pero aún así cumplían con mi petición cada noche antes de dormir. Poco después, mi sueño se vio interrumpido porque el hombre alto comenzó a aparecer en mis sueños. Siempre era el mismo sueño, lo tenía con frecuencia. Estaba jugando en un columpio con otras 5 niñas, risas y gritos de emoción resonaban en el aire. Él nunca hacía nada, solo estaba ahí, parado en el fondo. Nunca vi su rostro, estaba cubierto por una capucha negra. Pero, con el tiempo, me di cuenta de que se acercaba. Cada vez más. Y cada noche, la silueta del hombre alto estaba ahí, inmóvil. Los sueños se volvieron demasiado para un niño. Cuanto más se acercaba, más sombríos y distorsionados se volvían mis sueños. Había noches en las que me despertaba gritando, con un terror absoluto, agitándome, cubierto de sudor. A veces me orinaba del miedo. Terminé rompiéndome un brazo de tanto golpearlo contra la pared. Mi madre me llevó al doctor, quien luego nos derivó a un psiquiatra. Tuve que contarles sobre el sueño recurrente en el que el hombre alto siempre aparecía. Me examinaron minuciosamente, pues era raro que un niño sufriera terrores nocturnos tan frecuentes y extremos como los míos. Como era un niño, no entendía lo que estaba pasando, pero mi madre me daba una pastilla blanca todas las noches antes de dormir. Nunca pregunté qué eran, pero mi madre me dijo que ya no volvería a soñar. Y tenía razón, porque nunca más soñé con el hombre alto. En realidad, no soñé con nada. Ahora estoy en la preparatoria, soy un estudiante callado que prefiere estar solo en lugar de socializar. Con los años, mi psiquiatra, el mismo que me ayudó con los terrores nocturnos, me ha recetado innumerables pastillas. Todavía prefiero que la puerta de mi habitación permanezca cerrada por las noches, y ahora necesito tapones para los oídos porque suelo escuchar voces suaves, a veces gritos, a veces llantos en la casa por la noche. Mi madre me los compró cuando se lo mencioné en el desayuno. Me alegra que se preocupe por mi sueño. Un día, le pregunté si podía pasar una noche sin tomar mi medicamento, solo para ver si podía dormir sin él. Hubo una discusión larga y acalorada. Se decidió que debía seguir tomándolo y, aunque acepté que sería mejor si lo hacía, en realidad tenía mucha curiosidad por saber cómo sería pasar una noche sin las pastillas. Así que lo hice. Tenía mis tapones para los oídos y mi habitación estaría completamente oscura, así que pensé que una noche estaría bien. Esa noche tuve mi primer sueño en años. Era un recuerdo borroso de cuando tenía 5 años, jugando en un columpio. Me observé a mí mismo desde la distancia, vi a mi versión infantil riendo y gritando junto a otras 5 niñas de mi edad. La escena me resultaba familiar. Pero entonces me di cuenta de que él estaba justo a mi lado. El hombre alto. El mismo hombre misterioso que atormentó mis sueños hace años. El mismo que aseguré haber visto caminando por los pasillos de mi casa todas aquellas noches. Antes de que pudiera alejarme de él con horror, me agarró del brazo con fuerza. Sus manos estaban heladas y un escalofrío recorrió mi espalda. Con un movimiento lento y espasmódico, levantó su otra mano y señaló hacia donde mi yo infantil y las otras 5 niñas jugaban felices. Solo que ahora nos estaban mirando, con expresiones serias. Intenté soltarme, pero su agarre se volvió más fuerte. Fue entonces cuando lo entendí.
Estaba tratando de decirme algo. Algo sobre las niñas. El hombre alto soltó mi brazo y me miró. Se inclinó hacia mí y me susurró al oído. Despierta. Ahora. Me desperté de un sobresalto, arrancándome los tapones de los oídos. No sé qué intentaba explicarme el hombre alto, pero algo dentro de mí me impulsó a investigar. Nunca había salido de mi habitación por la noche. Y en ese momento, déjame decirte, estaba aterrorizado. Pero algo me decía que siguiera adelante. Algo no estaba bien. Había una puerta que conducía al sótano. Siempre tenía un enorme candado. Mi madre me dijo que tenía prohibido bajar ahí y siempre estaba dentro con productos de limpieza y ambientador. Pero el candado estaba sobre el mostrador. Y la puerta del sótano estaba abierta. La curiosidad me venció y bajé las escaleras, sobresaltado por lo que encontré. 4 niñas estaban ahí abajo, desnutridas, rodeadas de excremento, orina y la sangre y restos de una 5ª niña, quien había muerto y había sido devorada por las otras, hambrientas. Había una 6ª figura. El cuerpo de un hombre que parecía llevar años ahí, en una esquina. Todo fue un borrón mientras marcaba el 911. La policía llegó rápidamente. Las ambulancias atendieron a las niñas. Mi madre fue arrestada en el acto. Aprendí que mi madre no era quien decía ser. Era una sociópata desquiciada que me llevaba a parques para usarme como cebo para secuestrar a niños desprevenidos. Mantenía a estos niños inocentes en nuestro sótano y los torturaba, los dejaba morir de hambre y abusaba de ellos. Lo hacía junto a su amante, mi psiquiatra. El psiquiatra era responsable de atrapar a los niños que yo había atraído sin saberlo y llevárselos. Las últimas 5 niñas estuvieron secuestradas durante 10 años, una de ellas fue torturada hasta la muerte por intentar escapar. También me dijeron que me habían drogado con una serie de medicamentos para que finalmente olvidara todo lo que había sucedido a lo largo de los años. Me sentía mareada y con náuseas. Mi madre, a quien había amado y en quien confié mi vida, estaba dañando la vida de otros. Nunca imaginé que pudiera ser así. Me dolía. Han pasado años desde esta terrible experiencia, estoy en un lugar mejor, no necesito pastillas para dormir, no me importa que me abran la puerta por la noche. Mi madre está encerrada, acusada del asesinato de 13 niños y del encarcelamiento de otros 4, así que imagínense cuántos años serán. En cuanto al hombre alto, me revelaron que esa figura era mi padre. Lo reconocí de inmediato en una foto. Mi madre le dijo que nunca le permitieron verme después de su separación. Él vino y encontró a los niños en el sótano y amenazó con contárselo a la policía. Se produjo una pelea y ella terminó disparándole y metiendo su cuerpo en el sótano. Después de todos estos años, intentaba advertirme sobre los secuestros que ocurrían justo debajo de mi casa. A veces pienso, ¿qué habría pasado si la curiosidad no me hubiera vencido y no hubiera tomado mi medicación esa noche? ¿Cuántas víctimas más habría tenido mi madre? Alguien me está enviando cosas de gente muerta. Ordeno muchas cosas en Amazon y eBay. Para cuando la mayoría de ellas llegan, apenas recuerdo haberlas pedido. Podrías decir que tengo un problema, pero casi siempre encuentro una justificación para la compra. ¿Un cepillo de dientes eléctrico? Tiene sentido, considerando que el mío actual parece haber fregado la cubierta de un portaaviones. ¿Un tapete con un meme de Thanos? ¿Por qué no? ¿Un galón de WD-40? Un poco extraño, sobre todo porque no soy nada hábil con las herramientas, pero no fuera del reino de las posibilidades. Probablemente estaba borracho. Últimamente, sin embargo, he estado recibiendo paquetes que no puedo explicar. No es nada sobrenatural. Nada de cajas de boot, ni objetos míticos con un enorme poder metafísico, ni contratos por almas. Pero me estoy adelantando, así que empezaré desde el principio. El primer paquete extraño llegó hace aproximadamente un mes.
Venía junto con un par de paquetes de Amazon Prime. Según mi historial de pedidos, ese día debía recibir un paquete con un par de tubos de pasta de dientes, una sartén barata para reemplazar la que ya estaba toda rayada en mi cocina y un DVD de la primera temporada de Héroes. Eso hace un total de 3 paquetes. Cuando salí a la puerta para recogerlos, había 4. Esto me confundió un poco al principio, pero lo atribuía a algún pedido de eBay que llegó antes de tiempo o a un error de Amazon. Así que los metí todos y comencé a abrirlos. La pasta de dientes me vino bien, porque justo se me había acabado la noche anterior y la necesitaba para mi rutina matutina antes de ir a mi turno de media tarde. La sartén fue directo al gabinete, y la vieja terminó en la basura. El DVD de Héroes lo puse encima de mi estante en lugar de dentro, porque tenía ganas de revivir los únicos momentos buenos de esa serie. No me juzgues. Fue entonces cuando noté lo raro que era el 4º paquete. Obviamente no venía de Amazon, porque no tenía la cinta característica de Prime. Además, la caja era blanca en lugar del clásico cartón marrón que casi todo el mundo usa. Probablemente debería haberme preocupado más, ya que no tenía dirección de remitente y ni siquiera mi nombre. Solo mi dirección garabateada en una caligrafía horrible sobre la parte superior y cinta adhesiva transparente sellando las solapas. Una caja pequeña, blanca, sin marcas identificativas, con solo una etiqueta del USPS y sin remitente. ¿Qué podría salir mal? Abrí la caja y encontré un cepillo para el cabello. Más específicamente, un cepillo de Hello Kitty. Ordeno muchas cosas raras, claro, pero no existe un universo en el que yo, un hombre de 32 años que vive en los suburbios de Phoenix, compre un cepillo de Hello Kitty. Al examinarlo más de cerca, las cosas se pusieron aún más raras. Había partes del mango donde la impresión barata estaba visiblemente desgastada, y aún había cabellos atrapados entre las cerdas. Puedo imaginar que existan rincones en la Deep Web donde se vendan objetos usados por niños, pero ni siquiera sé cómo empezar a buscar algo así, mucho menos tendría el deseo de hacerlo. Pero claro, solo era un paquete raro y no tenía tiempo para pensar en ello, así que lo volví a empacar y lo guardé en el closet para decidir qué hacer después. Y, obviamente, siendo quien soy, me olvidé de él por una semana entera. Fue entonces cuando llegó el segundo paquete. Este era más largo y se distinguía de los demás porque era cilíndrico, lo suficientemente grande para contener un póster. Al igual que el primer paquete, solo tenía una etiqueta de UPS y mi dirección. Sin remitente. Lo abrí primero porque resaltaba entre los demás paquetes que llegaron ese día, que solo incluían un repuesto de rastrillos de un servicio de suscripción mensual. Era un póster, sin sorpresa, y ni siquiera de algo particularmente raro. Era una recreación del póster de la película Metrópolis de Friesland. Un buen adorno para ese amigo pretencioso que finge disfrutar el cine mudo. Al igual que el cepillo de Hello Kitty, el póster mostraba signos de uso. Estaba rasgado en una esquina y tenía 4 pequeños agujeros donde claramente habían estado tachuelas sosteniéndolo en la pared. Fue en este punto cuando supe que algo estaba pasando. 1 podía ser un accidente, pero 2 ya indicaban un patrón. ¿O es que 2 es un accidente y 3 es un patrón? No importa. Lo único que debes saber es que este era el segundo paquete. Ese día no trabajaba, así que llevé el paquete y el cepillo al correo. La señora en el mostrador me dijo que, según los códigos en el paquete, el primero había sido enviado desde Minnesota, y el segundo desde Dakota del Norte. Se quedaron con los paquetes después de que me rehusé a llevármelos de vuelta. No parecían muy contentos, pero dijeron que referirían mi queja al Servicio de Inspección Postal de los Estados Unidos. Tras una rápida búsqueda en Google, descubrí que básicamente son la policía del correo. Un poco extremo, pensé en ese momento, pero satisfecho con el resultado. 3 días después, la policía vino a mi casa. Aparentemente, el servicio de inspección postal también pensó que lo del cepillo usado de una niña era inquietante y lo enviaron a hacerle una prueba de ADN. Resultó ser de una chica desaparecida en Minneapolis. Tenía 16 años y había desaparecido hace un año mientras iba a la escuela.
No me dieron más detalles, pero sí contactaron con la pizzería donde trabajo. Dime, ¿conoces alguna pizzería que pague lo suficiente para que sus empleados se tomen vacaciones? No. Yo tampoco. Mientras la policía se tomaba su tiempo para confirmar que no había matado a alguien a 2600 kilómetros de distancia, llegó otro paquete. Esta vez, un sobre Manila con una copia usada de Duro de Matar en VHS. Antes de que empieces a especular, no, la cinta no estaba alterada de ninguna manera. Era una copia normal de Duro de Matar, con nada inusual salvo el desgaste visible y una mancha de café en la portada. Cuando la policía me llamó para decirme que ya no era sospechoso de asesinato, les conté sobre el nuevo paquete. Fueron amables por teléfono, así que decidí ser amable también y llevárselo a la estación. Me dijeron que el FBI pasaría por mi casa a recogerlo. El FBI decir que la situación escaló rápido sería quedarse corto. Así que el FBI vino a mi casa. Bueno, un solo agente. Bueno, ni siquiera sé si realmente era un agente. Tenía una placa y fue muy respetuoso. Lo suficiente como para decirme que el póster de Metrópolis estaba relacionado con el asesinato de un estudiante de arte en Fargo 5 meses atrás. Tiene sentido que un estudiante de arte tuviera un póster tan pretencioso en su dormitorio. No me dijeron nada sobre la cinta VHS. Siguiendo el patrón, habría sido enviada desde Montana, pero eso es solo especulación de mi parte. Lo último que pasó es la razón por la que acabo de colgar con el FBI y decidí escribir esto, por si acaso. Esta vez no hubo paquete. Solo un sobre blanco con una estampilla de Airmail de Utah en la esquina superior izquierda, y mi dirección escrita con la misma caligrafía horrible de los paquetes. Dentro, una sola hoja de papel con una sola frase escrita en ella. Voy por mis cosas. No sigas al violinista. Cuando era niño, pasaba mis veranos en la vieja cabaña de mis abuelos en el bosque, en lo profundo de los valles del este de Noruega. Mi abuela creció en la zona y me contaba historias horribles sobre la gente del subsuelo para asustarme y evitar que rompiera las reglas, para mantenerme a salvo cuando jugaba solo alrededor de la cabaña. Digamos que los acontecimientos recientes me han hecho considerar que tal vez no eran solo historias antiguas para asustar a un niño. No te preocupes, no tienes que leer todo eso. Pero esto sí deberías leerlo. Cuanto más sepas, ¿no? Bien, aquí está la historia. Tal como la contaba mi abuela. Era joven entonces. Muy joven. Y fue mucho antes de que conociera a tu abuelo. Quiero que recuerdes eso cuando escuches la historia, ¿de acuerdo? Estaba completamente sola en la granja. ¿Llegaste a ver la granja? ¿La vendimos antes de que nacieras? No lo recuerdo. Estaba en el valle de al lado. El bosque era igual que aquí. Árboles de abeto, altos, oscuros. Tan fácil para alguien esconderse. Para algo esconderse. Y sí, se escondían ahí, esas cosas. Todavía lo hacen. Oh, querido, ¿en qué iba? Ah, sí. Mis padres eran pobres. En aquel entonces rentábamos esa pequeña porción de tierra. Cultivábamos unas pocas papas y teníamos algunas gallinas. Más tarde, algunas vacas. Nada parecido a esas enormes granjas subsidiadas de hoy en día. O, lo que mi padre habría hecho si alguien solo lo hubiera ayudado. Pero esa no es la historia que estoy contando, así que olvídate de eso. Estaba sola en la granja. Mis padres habían ido al mercado. Mis hermanos se habían marchado a América en busca de fortuna, como hacían los pobres en aquellos días. Murieron allá también, pero eso no viene al caso. Estaba sola en la granja. Si empiezo a divagar otra vez, détenme, ¿sí? Bueno, estaba en el pantano recogiendo moras árticas. En esos tiempos necesitábamos toda la comida que pudiéramos conseguir. Había sido un día hermoso y soleado, que ya llegaba a su fin. Miré con nostalgia el bosque mientras el suelo húmedo del pantano comenzaba a filtrarse por mi zapato izquierdo.
Me moví a otra zona de vallas, esperando que fuera más seca. Entonces lo escuché. Débil, lejano, pero claro como el día. Un violín. Siempre me ha gustado el sonido del violín. No tenía oportunidad de escucharlo muy a menudo. De vez en cuando, un violinista llegaba a nuestro pequeño pueblo y, si mi padre se sentía generoso, me dejaba ir al baile. Así conocí a tu abuelo, pero esa es otra historia para otro día. Escuché el violín. Y tuve curiosidad. Quería saber quién estaba tocando el violín ahí afuera. Y entonces la música me atrapó. Era hechizante, por decirlo menos. Se alzaba, saltaba, gorgoteaba y reía, como un arroyo. Rugía como una cascada, fluía como un río tranquilo. Me conmovió hasta los huesos, hasta el alma. Nunca he oído una música tan hermosa. Ni antes, ni después. En todos mis años de vida, jamás escuché algo tan bello como lo que tocaba aquel violinista. No podía hacer otra cosa más que seguir el sonido. Tenía que ver quién era capaz de crear semejante belleza. No podía detenerme. Corrí por el bosque. Esquivé árboles, salté sobre rocas, resbalé en el musgo. Corrí, me arrastré, me abrí paso. Y todo el tiempo, ese dulce, dulce sonido se hacía más fuerte. Llenaba mi cuerpo, inundaba mi mente. Desvanecía cualquier duda, cualquier sospecha. Solo necesitaba saber quién podía hacer algo tan hermoso. De repente, estaba en el río. Apenas me di cuenta de dónde estaba. Podía oír la cascada. El estruendo del agua se mezclaba con el violín. Se volvió una orquesta, una sinfonía entera. Caminé lentamente hacia el sonido. Sabía que la música venía de la cascada. Tenía que ir ahí. Esa música. Oh, si tan solo pudieras haberla escuchado. Di un paso más hacia el borde. Y entonces la música se detuvo. Mi cabeza se alzó de golpe. Me quedé paralizada. Porque ahí estaba él. Justo frente a mí. El joven más hermoso que jamás había visto. Tenía el cabello rubio, largo hasta la barbilla. Su rostro era terso, sin rastro de barba. Pómulos altos, una mandíbula fuerte. Y sus ojos. Sus ojos azules brillaban con una mirada salvaje. Hambrienta. Me hicieron temblar. Me hipnotizaron. Nunca me había sentido menos segura, nunca me había sentido más viva que en ese momento en que nuestras miradas se cruzaron. Estaba clavada al suelo. No habría podido moverme aunque quisiera. Ni siquiera 10 caballos salvajes podrían haberme hecho retroceder. Él bajó el violín con cuidado, sin apartar los ojos de mí. Anna. Susurró mi nombre. La palabra recorrió mi cuerpo entero, despertó partes de mí que nunca habían sido tocadas antes. Fue eléctrico. Ven. Su voz era suave, melódica. Sonaba como el primer arroyo en primavera, después del largo invierno. Como un río perezoso en una brumosa tarde de verano. Tonterías, lo sé. Pero si hubieras podido escucharlo, lo entenderías. Extendió su mano hacia mí. Llamándome. Atrayéndome. Cuando me incliné para tomarla, mi cabello se movió, dejando al descubierto el crucifijo de plata que llevaba en el cuello. Él se estremeció y frunció el ceño. Retiró su mano, negando con la cabeza. Luego se dio la vuelta. Tomó el violín y caminó directo hacia el agua. Y desapareció. Me quedé ahí, temblando de pies a cabeza. Pero el hechizo se había roto. Sabía lo que era. Lo que intentaba hacer. El no. Conocía las historias, por supuesto. Hechizaba a las jóvenes con su música y luego las hacía ahogarse. Susurré una oración rápida, aferrándome al crucifijo. No soportan las cosas de Cristo, las cosas de plata, las cosas de acero. Mientras tengas eso, estarás a salvo. Mientras seas lo bastante fuerte. Sé que yo casi no lo fui. Por un instante, una parte de mí quiso arrancarse el crucifijo y saltar a la cascada. Solo para ver si tocaría otra vez. Pero no lo hice. Durante semanas anhelé aquella música.
Durante semanas intenté convencerme de que era oscura, salvaje, maligna. A medida que pasaban los días y el recuerdo se desvanecía, me fortalecí en mis convicciones. Era una hija del Señor, y las criaturas salvajes del bosque no me harían apartarme de mi camino. Sería fuerte. Pero entonces volví a escuchar la música, y mi determinación flaqueó. Se derritió como la nieve bajo el sol de primavera. No quería nada más que ir con aquel hombre, ese hermoso joven que tocaba el violín como si el mismo diablo le hubiera enseñado. Aunque sabía lo que era. Aunque sabía que no era una criatura de Dios. Lo que me hacía sentir no venía de Dios. Pero lo único que deseaba era estar con él. Aunque fuera solo por un instante. Quizás una eternidad de condena valdría la pena si tan solo pudiera escuchar su voz, si tan solo pudiera sentir su roce. Solo por un momento. Pero no. No iba a rendirme tan fácilmente. Era una luchadora. Corrí adentro, cerré la puerta de golpe y la atranqué. Me tapé los oídos con los dedos, pero eso no bastó para ahogar la música. Esa música hermosa, oscura, salvaje. Una melodía que ningún humano podría haber creado. Una música que me hacía querer correr al bosque, arrancarme la ropa y lanzarme al río. Una música que me hacía querer darle la espalda al propio Señor. Tenía que resistir la tentación. Con cada fibra de mi ser, la combatí. No permitiría que mi alma quedara condenada, atrapada bajo la tierra por toda la eternidad. Me encerré en mi habitación con mi Biblia. Recé, supliqué, luché. No sé cuánto tiempo pasé allí dentro. Canté himnos en voz alta. Grité, susurré maldiciones y plegarias olvidadas, leí la Biblia en voz fuerte. Todo mientras la música subía y bajaba, rogaba, persuadía, me llamaba. Me hacía sentir cosas que nunca había sentido. Me hacía sentir viva y morir al mismo tiempo. Ya no podía luchar más. Tenía que ir con él. Tomé la llave, la metí en la cerradura. Silencio. Entrecerré la puerta de mi habitación. Nada. Fue la última vez que escuché aquella música hermosa y salvaje. Sé que debería agradecerle al Señor por no dejarme caer en la tentación, pero hay una parte de mí que siempre anhelará esa melodía. No me di cuenta de lo afortunada que había sido hasta unos días después. Verás, algo más sucedió ese día. El día que escuché el violín fue la última vez que Mary, la muchacha del pueblo, fue vista con vida. La encontraron flotando en el lago días después, desnuda. Ahogada. Dijeron que se había quitado la vida por un amante que la había rechazado. Al parecer, se había encariñado mucho con el violinista en el último baile. Lenguas malintencionadas susurraban que llevaba a su hijo en el vientre. Pero yo sabía la verdad. Ella no estaba pensando en ese violinista. Ese muchacho parecía un juego, un niño probando instrumentos. Nada comparado con él. Yo sabía exactamente que la había llevado al agua. Estuve tan cerca de hacerlo yo misma. Pero si él no la hubiera tomado a ella, Carl, no sé si alguno de nosotros estaría aquí hoy. Así que escúchame bien, hijo. Mantente alejado del río, aléjate de la cascada. No vayas solo al bosque. No sigas al violinista. No vayas con ellos. Puede que nunca regreses. Me enamoré de mi mejor amiga. Cuando tenía 15 años, me enamoré de mi mejor amiga. Josephine, o yo, como yo la llamaba, vivía al otro lado de la calle. Se mudó cuando ambos teníamos alrededor de 10 años, y nos hicimos amigos casi de inmediato. Si pensaras en una marimacha, probablemente su imagen sería lo primero que te vendría a la mente. Desde lejos, con su coleta corta, incluso se la podría confundir con un chico. Pocos la llamarían hermosa, pero con el tiempo empecé a verla de una manera diferente a cuando éramos más niños y pasábamos los días atrapando salamandras y cangrejos en el arroyo. Le encantaban los deportes, las aventuras, y había pocas cosas que no estuviera dispuesta a probar al menos una vez.
Me fascinaba su espíritu intrépido, uno que yo desearía tener. También tenía sus problemas. Su madre la había dejado junto con su padre, y por eso se habían mudado a nuestro pueblo, un pueblucho de mierda en las montañas de Pensilvania. A medida que nuestra amistad crecía, me di cuenta de que pasaba mucho tiempo sola, pasando horas en el bosque detrás de su casa, mientras su padre trabajaba en 2 empleos para mantener un techo sobre sus cabezas. Era muy protectora con ese pedazo de bosque. Ni siquiera yo podía acercarme a menos que ella lo permitiera. En ese pueblo todos tenían problemas de dinero, pero yo y su padre eran, con diferencia, los que peor la pasaban. Mis padres incluso le dieron algo de mi ropa cuando me quedaba pequeña. Y aunque parecía estar sola, con el tiempo aprendí que no lo estaba tanto. Una cálida tarde de junio, cuando tenía 15 años, nos encontrábamos en la orilla del río local, viendo cómo el agua marrón y fangosa brillaba bajo el sol. Llevábamos casi una hora lanzándonos desde una cuerda al centro del río y nadando de vuelta. Nuestra ropa colgaba de las ramas mientras nos acostábamos sobre las rocas en ropa interior, tratando de secarnos un poco antes de volver a casa. Le lancé miradas furtivas. La imagen de ella tendida a mi lado, con la piel bronceada salpicada de gotas de agua y el cabello negro pegado a su cabeza, se quedó conmigo hasta hoy. Me atrapó mirándola y arqueó una ceja. ¿Qué pasa? Se apoyó en los codos. Nada. Tomé una piedra y la lancé al agua. ¿Qué sigue para hoy? Se sentó y abrazó sus rodillas. Tengo planes esta tarde. ¿Y tú? ¿Planes? Frunció el ceño cuando la miré. ¿Qué vas a hacer? Tengo una cita. Sentí que el corazón se me iba al estómago y se hundía como una piedra en el agua. No pudo mirarme a los ojos, y sospecho que en ese momento ya sabía que sentía algo por ella, pero prefirió ignorarlo. Dave me invitó ayer. Asentí porque era lo único que podía hacer. Se sentía como si me hubieran golpeado en el estómago. Genial. Si te hace alguna mierda, dime. Puedo encargarme de él si se pasa de la raya, pero un refuerzo siempre es bueno. Se puso de pie, tomó su camiseta de una rama y se la puso. ¿Y tú qué harás? Probablemente irme a casa a jugar SNES. No hay mucho que hacer por aquí solo. Lo siento. Dijo mientras se hacía una coleta con su cabello mojado. ¿Por qué? Soy más que capaz de entretenerme solo. ¿No lo son todos los chicos? Wow. ¿En serio? ¿En serio, yo? Eso fue bajo. Solo digo las cosas como las veo. Bueno, nos vemos luego. Rió y, al pasar junto a mí, me revolvió el cabello con la mano antes de subir la orilla, desapareciendo entre la maleza y los árboles bajos. Me quedé ahí un rato largo, escuchando a los pájaros llamarse a lo lejos, oyendo el sonido de los peces que rompían la superficie del agua, mientras pensaba en lo imbécil que era. Finalmente, después de despedazarme mentalmente, me levanté para irme. Se me erizó la piel de la nuca y un escalofrío me recorrió la espalda. Me detuve a mitad de camino y miré hacia el río. La sensación de ser observado siempre es incómoda, pero cuando estás rodeado de árboles que proyectan sombras densas, es mucho peor. Los pájaros dejaron de cantar, y de repente todo parecía haberse quedado en silencio. Esperé, respirando despacio, con la mirada saltando de un lado a otro, tratando de encontrar el origen de esa sensación. Nada. No vi nada, pero el sentimiento permaneció mientras subía por la orilla. No me abandonó hasta que llegué a la carretera y me subí a mi bicicleta. Fui a casa y pasé el resto del día jugando videojuegos. Yo no apareció por varios días, y cuando llamaba, siempre contestaba la contestadora. Decidí ir a su casa, pero nadie respondió cuando toqué la puerta. Sabía que la llave de repuesto estaba escondida en mi casa, pero no me pareció una buena idea entrar así como así. Aún así, me preocupaba por ella. Al cruzar la calle de regreso, vi a un grupo de 5 chicos caminando, pateando un balón de fútbol entre ellos. Uno me saludó con la mano. Joy.
Nunca me llevé bien con la mayoría de los chicos del pueblo, lo cual creo que fue una de las razones por las que yo nos hicimos amigos tan rápido, pero Joey siempre fue buena onda conmigo. Pateó el balón de vuelta al grupo y trotó hacia mí, sus tacos de fútbol resonando en el pavimento. «Hey, amigo», dijo, aún sin aliento. Tragó saliva y se limpió el sudor de la frente. «Te perdiste un buen partido esta tarde. Está como a 90 grados. ¿Cuántos se desmayaron esta vez?» «Solo 3, no, espera, 4. Pero llevamos mucha agua esta vez. Deberías venir a jugar, podrías ser el portero». «Ya hice eso antes, Joey. Nunca más». Rió y me dio una palmada en el hombro. «Esta vez será diferente. Además, nos habría venido bien otro jugador, ya que Dave no apareció». «No». Fuimos a su casa y está en venta». Joey miró calle abajo y se rascó la nuca. Nunca mencionó que se iba a mudar. «¿Cuándo fue la última vez que lo viste?» Joey pensó por un momento y ladeó la cabeza. «Hace unos días, creo. Estaba presumiendo sobre una cita con alguien». Sonrió. «Supongo que le fue muy mal». Asentí y Joey pronto siguió su camino. Decidí caminar hasta la casa de Dave para verlo con mis propios ojos. Efectivamente, el letrero de se vende estaba en el jardín delantero y la casa parecía vacía. Las ventanas estaban cubiertas y, incluso desde el porche, no podía ver nada en su interior. Algo extraño estaba pasando, y mi preocupación por Joe aumentó. ¿Se había mudado también sin decirme nada? ¿Pasó algo en su cita? Tal vez entraron en un programa de protección de testigos. Eso sería genial, excepto por el pequeño detalle de no volver a verla nunca más. Volví a casa, tratando de aceptar la idea de que quizás había perdido a mi mejor amiga. Esa noche, algo golpeó mi ventana. Estaba despierto, incapaz de dormir con la cabeza llena de preguntas, y el sonido me sobresaltó. Me acerqué con cuidado y miré hacia la oscuridad que se extendía abajo. Algo se movió allí y otra piedrecilla rebotó contra el cristal. Abrí la ventana y asomé la cabeza. ¿Quién demonios es? «Soy yo», susurró yo, dando un paso hacia la luz del porche. Su delgada silueta se delineó apenas en la penumbra. «Puedes salir». «¿Dónde has estado?» «Solo ven, te contaré lo que pueda». Dio un paso atrás, sumergiéndose de nuevo en las sombras. Me apresuré a encontrar unos pantalones y una camiseta limpia. Tras unos minutos de sigiloso escape para no despertar a mis padres, salí a la noche brumosa y sentí un escalofrío recorrerme. Yo miré a ambos lados mientras bajaba por el camino de entrada. Ella apareció detrás de un árbol y me hizo una seña. «Más te vale explicarme qué está pasando. ¿Viste un asesinato o algo así?» «¿Qué? ¿Por qué pensarías eso?» Tomó mi mano mientras hablaba y me guió hasta la calle. Allí se detuvo y, de repente, me abrazó con fuerza. «Dios, te extrañé». «También te extrañé. Ahora dime por qué desapareciste». Se separó unos pasos y bajó la mirada, casi avergonzada. «No puedo, no del todo. Está pasando algo grande, pero voy a protegerte, así que no te preocupes». «¿Protegerme? Yo, ¿de qué estás hablando?» Ella se quedó mirando el suelo y se humedeció los labios. «Rayos, no pensé que sería tan difícil. Me tienes confianza, ¿verdad? ¿Cómo, con tu vida?» Yo. «Está bien, antes de que te molestes, solo escucha. Dave se fue». «Lo sé, vi el letrero de se vende en su casa», dije, echando un vistazo a la carretera. «¿Qué pasó en su cita? ¿Intentó pasarse de listo y lo mataste?» Se rió, pero no había alegría en su risa. «No, fue un caballero, pero no era lo que yo quería». Comenzó a caminar de un lado a otro, con las manos metidas en los bolsillos traseros de su pantalón. Espero no haber malinterpretado esto, todavía estoy tratando de entenderlo, pero, hay algo aquí, ¿cierto? Entre nosotros, quiero decir. Algo más que una simple amistad. No soy la única que lo siente, ¿verdad?
Me quedé sin palabras. Una parte de mí estaba convencida de que había oído mal, y por unos segundos solo pude balbucear antes de que ella extendiera una mano y tocara mi barbilla. Solo dime sí o no, eso es todo lo que necesito. Tragué saliva, sorprendido de lo seca que tenía la garganta y lo vacíos que parecían mis pulmones. Inspiré hondo, asentí y dije: sí. Sonrió. Una sonrisa que nunca le había visto antes, una que rebosaba felicidad. Se acercó, puso sus manos a ambos lados de mi rostro y me besó. Fue exactamente como imaginé que sería mi primer beso. Torpe, húmedo y asombroso. Apenas comencé a devolverle el beso cuando se separó y dio un paso atrás. No tienes idea de cuánto tiempo quise hacer eso. Oh, creo que sí, sí. Logré decir, abriendo los ojos para encontrarme con su sonrisa. Nos quedamos en silencio bajo la luz de la luna, con un millón de cosas en mi cabeza, pero una pregunta se impuso sobre las demás. Si sentías esto, ¿por qué salir con Dave? Sus labios se apretaron en una fina línea. Sí, si esto es algo que queremos, necesito quedar bien con mi mamá. Quedar bien con tu mamá. ¿Qué tiene que ver Dave con eso? Pensé que tu mamá te había abandonado a ti y a tu papá. Suspiró. Dicen que en las relaciones hay que ser sincero, ¿no? Eso dicen en los programas de televisión. Parecía hablar más para sí misma que para mí. No puedo decírtelo todavía. Solo confía en mí. Estás a salvo de todo esto, y lo hago por nosotros. ¿Qué es lo que estás haciendo? Di un paso hacia ella, pero se alejó y miró hacia la línea de árboles detrás de su casa. Esto ya duró demasiado. Solo quería que supieras que estoy bien. En unos días vendré y hablaremos de verdad. Se acercó y me dio un beso rápido en la mejilla antes de salir corriendo hacia su casa. Días después, algo comenzó a inquietarme. Muchas casas estaban en venta y muchos de los chicos del pueblo habían desaparecido. Las chicas seguían ahí y parecían tan confundidas como yo. El nombre de yo surgía en muchas conversaciones, generalmente relacionado con chicos que habían salido con ella. Eso me dejó desconcertado, no solo porque parecía estar interesada en mí, sino porque de repente tantos chicos aceptaban salir con ella. Siempre fue una tomboy, y recordaba perfectamente que la mayoría de los muchachos se burlaban de su apariencia a sus espaldas. Nunca habían mostrado interés antes. En total, 6 casas quedaron vacías. Vi la última mientras iba en el auto con mi mamá, de regreso del supermercado. Cuando pasamos, noté que quien estaba colocando el letrero no era cualquier persona, sino el padre de yo. Ahí me di cuenta de que en realidad no sabía a qué se dedicaba, pero su presencia allí me pareció extraña. Empecé a temer lo que yo estaba haciendo. Nadie en el pueblo sabía que las familias se estaban mudando, ni recordaban haber visto camiones de mudanza o algún tipo de traslado. Era como si simplemente hubieran desaparecido. Me hice muchas preguntas en esos días, y aún más cuando noté que yo era el único chico de mi edad que quedaba. Incluso Joey se había ido. Casi una semana pasó desde la última vez que vi a yo aquella noche. Entonces, una tarde, alguien llamó a la puerta trasera, la que daba a la pequeña sala de recreación donde tenía mi consola y algunos juguetes viejos. Estaba jugando Final Fantasy II. Había estado lloviendo todo el día. Pausé el juego y me levanté. A través de la ventana vi a yo, empapada y con un rostro cansado y preocupado. Cuando abrí la puerta, entró rápidamente y me abrazó con fuerza, empapándome también. Mierda, yo. Me estremecí al sentir el agua helada. Ella se apartó, sonriendo de oreja a oreja. Se acabó. Ahora estás a salvo. ¿Segura? ¿Has visto lo que está pasando? Todo el mundo se está yendo de aquí. Ayer Joey desapareció sin decir una palabra, y luego vi a tu papá allá afuera poniendo un letrero de venta en el jardín. ¿Desde cuándo se dedica a vender casas? Hace unos meses, finalmente consiguió su licencia. ¿Qué ha estado pasando? Tú sabes por qué todos se están yendo, ¿verdad? Ella asintió, con una expresión solemne. Sí, lo sé.
Si hubiera habido otra manera, la habría tomado. ¿Qué has hecho? Es mi mamá. Le conté sobre mis sentimientos por KY. No estaba nada feliz, por decirlo menos. La jalé para que se sentara conmigo en el sofá roto y desgastado. ¿Cuándo apareció tu mamá? En realidad, nunca se ha ido. Comenzó a juguetear con el borde de su chaqueta. No es una mujer normal, y tuve que hacer algunas cosas por ella para obtener su bendición. Mi papá está bien con que estemos juntos, pero a ella no le gustó, porque tenía otros planes. Así que hice lo que me pidió y ahora tiene una última petición. ¿Vendrás conmigo? Si lo haces, tendrás tus respuestas. Ella era mi mejor amiga, el amor de mi vida. ¿Cómo podía decir que no? Para ese momento, el miedo y la ansiedad ya me tenían bien agarrado, pero por yo haría casi cualquier cosa. Me puse de pie y ella hizo lo mismo. Me guió al otro lado de la calle hasta su casa, mientras la lluvia se reducía a un leve golpeteo sobre el pavimento. Pensé que entraríamos, pero siguió caminando por el camino de entrada, luego cruzó el patio trasero y se adentró en los árboles. Se detuvo afuera para que la alcanzara y luego tomó mi mano. Entramos juntos. A unos metros, noté un olor. El bosque suele tener un aroma particular con la lluvia, pero esto era algo completamente distinto. Solo podía describirlo como pútrido. Miré a mi alrededor, esperando ver un pantano o algo parecido, pero no había ninguno, y cuanto más avanzábamos, peor se volvía el hedor. Entonces la vi. Una mujer estaba de pie al pie de un árbol enorme, cubierto de lo que parecían cuerdas. A su alrededor había mesas de distintas alturas, hechas de troncos con la corteza aún adherida. Más allá, parecía haber una cueva excavada en la ladera de un pequeño acantilado. Era muy alta, al menos 2 pies más que yo. Su postura me recordaba a la de un pájaro. Tenía los dedos largos entrelazados sobre sí mismos y, aunque su espeso cabello castaño ocultaba sus ojos, supe que no apartaba la vista de mí ni un segundo. ¿Es ella? Pregunté, y yo me apretó la mano. No corras, pase lo que pase. ¿Por qué correría? Vas a querer hacerlo, lo sé. Solo no sueltes mi mano. Me jaló hacia adelante, al claro donde estaban las mesas. El hedor era aún peor allí. No tuve que buscar mucho para encontrar su origen. Las mesas estaban cubiertas de sangre fresca y seca, como si alguien hubiera sacrificado a cientos de animales sobre ellas. El suelo estaba lleno de huesos, que crujían bajo mis pies mientras yo me obligaba a detenerme junto a ella, frente a la mujer. Esta es mi mamá, dijo yo, extendiendo una mano hacia la mujer. Mamá, ya sabes quién es. He hecho todo lo que pediste. La mujer dio unos pasos adelante. Sentí como el aire se atascaba en mis pulmones cuando vi que sus pies estaban al revés. No rotos, sino completamente girados hacia atrás. Debido a eso, caminaba exactamente como un pájaro. Retrocedí instintivamente, pero la mano de yo me sujetaba con una fuerza imposible. ¿Qué está pasando aquí? ¿Estás bien? No te lo dije antes, pero mi madre siempre ha estado aquí. No podía vivir con nosotros porque ella es, bueno, la gente de donde viene la llama ciguapa. ¿Qué es eso? Yo se colocó delante de mí, bloqueando mi vista de su madre, y tomó mis manos entre las suyas. Sabía que no sabrías qué es. Básicamente es un mito, una leyenda urbana de República Dominicana, de donde es ella. Conoció a mi papá cuando él visitó el país hace años y, por primera vez, se enamoró. Por eso no lo mató, y en lugar de eso se enamoraron y se mudaron aquí. ¿Matarlo? Lo sé, es mucho para asimilar. No es mala, al menos no más de lo que lo es un león. Es solo su naturaleza, y no puede sobrevivir con la comida que comemos nosotros. Me desplomé en el suelo, con la mente y el corazón acelerados. Me sentía enfermo, y vomité entre mis piernas sobre las hojas marrones marchitas y los fragmentos amarillentos de hueso. Yo se arrodilló junto a mí y me limpió la boca con su pulgar. Creo que ya sabes qué es lo que come. Personas. Sonrió con tristeza.
Hombres, en su mayoría, y a veces muchachos. No entiendo esto. ¿Tú, eres como ella? ¿Me odiarías si lo fuera? Negó con la cabeza, como si no quisiera escuchar mi respuesta. Soy un poco como ella. Tú la ves como es, igual que me ves a mí, pero la mayoría de los hombres, ven lo que quieren ver. Así es como atrae a su comida, como una planta carnívora, supongo. Las personas no son insectos. Pasó sus manos por mis mejillas y me calló con un susurro. Lo sé, no quise decirlo así. Se detuvo un momento, eligiendo sus palabras con cuidado. Te amo. Ella quería ir por ti después, pero no podía permitirlo, así que hice lo que me pidió. Le conseguí suficiente alimento como para que ni siquiera pensara en verte de esa manera. Los chicos, las familias que se mudaron. Yo asintió lentamente. No tenía opción, no si quería estar contigo. No si no quería que tú. Suspiró. Lo siento. Yo y también. Dave. Sí. Me pellizqué con la esperanza de despertar, pero no tuve suerte. Mi mejor amiga seguía arrodillada frente a mí y una extraña mujer permanecía detrás de ella. De la mujer salieron 3 chirridos fuertes, como si una anciana intentara imitar a un ruiseñor. No, lo prometiste. Tiene que entender, y responderé cualquier pregunta que tenga. La mujer volvió a chirriar. No lo hará. ¿Tú? Tragué saliva. Quiero decir, ¿comiste partes de ellos? Yo sacudió la cabeza con fuerza. No. No, como dije, no soy exactamente como ella. Soy mitad humana y mitad ciguapa. Mis pies son normales, como los de cualquiera. Como de manera normal, pero puedo verme diferente para cada persona. ¿Por qué? ¿Por qué estoy aquí? Quería llorar, aunque fuera solo para aliviar el miedo y la locura que sentía que me estaban sofocando. Ella quería conocerte. La mujer volvió a chirriar y rodeó a Jo. Miré hacia arriba y encontré unos ojos negros observándome. Quería asegurarse de que me amas tanto como yo te amo. ¿Y si no lo hago? Yo guardó silencio. Bajó la mirada y se mordió el labio inferior. Sé que lo haces. Su madre extendió una mano huesuda y la apoyó en mi cabeza. Luego se inclinó frente a mí, sonriendo para mostrarme sus dientes afilados. Se quedó allí lo suficiente para que su rostro pálido se quedara grabado en mis pesadillas y después se puso de pie. Caminó hasta una de las mesas, tomó lo que parecía un trozo de carne, arrancó un pedazo y comenzó a comer. ¿Y bien? ¿Estás satisfecha? La mujer masticó pensativa y emitió un leve chirrido. ¿De verdad? ¿Podemos irnos entonces? No creo que él pueda soportar mucho más. Yo no esperó una respuesta. Se acercó y me levantó del suelo. Salimos del bosque, con yo sosteniéndome, porque mis extremidades ya no parecían responder. Creo que me desmayé, porque lo siguiente que recuerdo es estar en mi habitación. Yo dormía a mi lado. Era plena madrugada y, mientras yacía allí, podía escuchar a los pájaros nocturnos charlando. O tal vez, era su madre. Yo y yo nos casamos unos años después, tras terminar la universidad. Nunca volví a ver a su madre, pero juro que todavía nos vigila de vez en cuando. A veces me invade la misma sensación que tuve aquel día en la orilla del río. Yo está embarazada ahora, y me preocupa que el bebé herede el lado de la familia de su madre. Ya ha empezado a tener antojos de carne, pero ninguna carne del supermercado le satisface. Dice que todas le saben asquerosas y que el bebé se altera. No sé qué hacer. Esperaba que todo esto hubiera quedado atrás, como una mala pesadilla. Me he puesto en contacto con su padre. Sigue siendo agente inmobiliario. Haré cualquier cosa por yo. Es mi mejor amiga, el amor de mi vida y, pronto, la madre de nuestro hijo. La verdad te hará libre.
Vanessa te está engañando. Eso decía el post-it sobre la mesita de noche. El papelito me inquietó por dos razones. La primera, porque estaba bastante seguro de que no teníamos notas adhesivas en la casa. La segunda, por supuesto, era el hecho de que mi esposa, con quien llevaba 5 años casado, dormía a menos de un pie de distancia. ¿Qué?, murmuró Vanessa, girando hacia mí con los ojos apenas abiertos. ¿Todo bien? Mierda. Seguro hice algún ruido al ver la nota. Desde su posición en la almohada, sabía que no podía verla. Dado el contenido del mensaje, decidí en ese momento ocultárselo. Nada. Pensé que se me había pasado la alarma. Hizo un sonido ininteligible y volvió a girarse hacia la pared. Conocía bien a mi esposa. Probablemente ni siquiera recordaría esta conversación, mucho menos el hecho de haber despertado. Vanessa siempre había sido de las que hablaban dormidas. Desenchufé mi teléfono, lo tomé junto con la nota y me levanté de la cama. Sin hacer ruido, revisé la puerta principal, la de la cocina y la del patio trasero. Todas estaban cerradas con llave y no parecían haber sido forzadas. Lo mismo con las ventanas del primer y segundo piso. Pero la nota tenía que haber venido de algún lado. Y no podía convencerme a mí mismo de que lo había hecho sonámbulo porque estaba seguro, en mi estado completamente despierto, de que no había notas adhesivas en toda la casa. Su utilidad había desaparecido en cuanto Vanessa compró esa etiquetadora que usaba en exceso para marcar cada cosa que necesitara un nombre. Volví a mirar la nota. Vanessa te está engañando. ¿Quién carajo escribiría eso y lo dejaría ahí mientras dormía? Era demasiado temprano para preocuparme por la posibilidad de que un enfermo se metiera a mi casa en la noche solo para dejarme un mensaje. No sin pruebas, al menos. Traté de no pensar en ello mientras me preparaba para mis clases matutinas. Y logré no hacerlo, por unos 15 minutos. Hasta que entré de nuevo a la cocina para agarrar mi mochila y la vi ahí, sobre la encimera, mirándome. No quería llevármela, pero sabía que si la dejaba ahí solo serviría para asustar a Vanessa, así que la tomé con la intención de tirarla en cuanto llegara al campus. Pero la nota me rogó que la viera mientras ponía la mochila en el asiento del copiloto. Me llamó la atención en cada semáforo. Me susurró en el oído cuando estacioné el auto en la zona de profesores. Cedí después de mi primera clase. Saqué la nota, la alisé y la leí otra vez. Vanessa te está engañando. La frase martillaba en mi cabeza una y otra vez. Odiaba admitirlo, pero la idea ya había cruzado mi mente en el último mes. Vanessa había estado quedándose hasta tarde en la oficina. Me lo había contado, claro, con lujo de detalles sobre cómo su subordinado, Dennis, había dejado de hacer su trabajo y cómo ella había tenido que cargar con todo el peso de su incompetencia. No me enorgullece lo que la nota me hizo sentir. Quería confiar en mi esposa, de verdad. Llevábamos 5 años casados, 2 años de novios antes de eso, y en todo ese tiempo me había hecho sentir amado, cuidado y feliz con la vida que teníamos juntos. No quería que un mes de noches largas en el trabajo arruinara lo que habíamos construido. Pero esas noches me tenían preocupado. Y la nota convirtió esa preocupación en paranoia total. Compré 2 cámaras espía en mi descanso matutino. Estaba postergando la pila de exámenes de cálculo que llevaba una semana sin calificar, pero enseñando en un colegio comunitario, ya estaban acostumbrados a la decepción. Las cámaras eran más baratas de lo que esperaba. Y mucho más fáciles de instalar. Sensores de movimiento, con suficiente batería para grabar 12 horas seguidas. ¿No es increíble la tecnología? Cuando llegué a casa después de mi última clase, la casa estaba vacía. Vanessa seguramente trabajaría hasta tarde otra vez, así que no esperé que me llamara antes de comenzar a instalar la primera cámara en la sala. Mientras acomodaba los libros para ocultarla lo mejor posible, mi teléfono vibró en mi bolsillo. Miré la pantalla. Era Vanessa, obviamente. Hola, amor. Respondí. ¿Otra vez trabajando hasta tarde? Lo siento. La reunión es en 2 días y no puedo permitirme. La interrumpí con mi mejor voz de esposo comprensivo. Por supuesto.
Pero prométeme que, cuando esto termine, tendremos algo de tiempo para nosotros. Suspiró. Claro. Soy una mujer afortunada de tener un esposo tan comprensivo. Te amo. Yo también te amo. Ahora sigue con tu presentación. Colgó y me alejé un poco para revisar la estantería. El borde de la cámara apenas se veía, pero Vanessa nunca notaba ese tipo de cosas, así que no me preocupé. La segunda cámara la pegué en la alarma de humo del pasillo que llevaba a nuestro cuarto. Otro lugar que sabía que jamás miraba. Llegó a casa tarde, como lo esperaba, y yo actué con total normalidad. Cenamos, vimos el último episodio de American Horror Story y nos fuimos a dormir. El jueves empezó igual que el miércoles, con la única diferencia de que no apareció otro post-it acusando a Vanessa de infidelidad. Lo primero que hice fue revisar la aplicación de las cámaras en mi celular. Solo había 2 notificaciones. Una a las 3 de la madrugada cuando Vanessa se levantó al baño y otra cuando bajé a la cocina en la mañana. Hasta ahí, todo normal. Pero el jueves cambió a las 2 de la tarde, cuando estaba dando mi clase de cálculo 2. Justo cuando estaba por explicar cómo calcular el área entre 2 curvas, mi teléfono vibró. Me disculpé con los alumnos y eché un vistazo rápido. Era una notificación de la cámara de la sala. Había detectado movimiento y había empezado a grabar. Deslicé el dedo sobre la pantalla para abrir la app y me quedé mirando, incrédulo, la imagen que aparecía. La cara de mi esposa. Pero no sola. Alguien más la estaba besando. Las 2 figuras giraban juntas, fundidas en un abrazo amoroso, cayendo sobre el sillón. Aparte del hecho de que era una mujer, no tenía idea de quién era la otra persona. Probablemente alguien de su trabajo, si tuviera que adivinar, pero no era necesario hacerlo. Ni siquiera me molesté en disculparme cuando salí del aula y me dirigí a mi auto. La idea inmediata de confrontarla, justo ahora, mientras hacía el amor en el sofá que ambos habíamos escogido en IKEA hace 6 meses, era tentadora. Aunque la indignación me haría sentir bien en el momento, sabía que al final solo me haría sentir como basura y me llevaría a la misma habitación de motel en la que terminaría de cualquier manera. Llevo 2 días en este motel. He recibido innumerables llamadas perdidas y mensajes de Vanessa. Después del primer mensaje preguntando dónde estaba, le envié el video de ella y la mujer no identificada en nuestro sofá. Después de eso, ignoré la avalancha de mensajes y llamadas, apagando el teléfono para evitar cualquier interrupción en mi miseria. Hice una rápida llamada a la escuela, inventando una emergencia familiar y me dijeron que conseguirían un sustituto para el resto de mis clases de ese día y el siguiente. Ayer, cuando desperté, había una nueva nota adhesiva en el buró barato. Emily se pregunta dónde estás. Emily. Por supuesto que Emily se preguntaría dónde demonios estoy. Me había preocupado por sus intenciones después de que solicitara su tercera reunión conmigo en este semestre. No era lo suficientemente tonta como para necesitar ayuda extra con la tarea, y se había vuelto dolorosamente obvio que sentía algo por mí. El teléfono junto a la nota adhesiva se iluminó en ese momento, notificándome sobre un nuevo correo en mi dirección de la escuela. El remitente era Peters, Emily. Ni siquiera me molesté en abrir el correo. Ya podía adivinar su contenido. Me levanté de la cama, porque los viejos hábitos son difíciles de romper, y fui hacia el mini refrigerador junto al mueble de la televisión. Para mi sorpresa, había otra nota adhesiva en la puerta del refrigerador. Vanessa está preocupada de no quedarse con la casa. Abrí el refrigerador, saqué la botella de whisky que había comprado anoche de camino al motel y empecé a beber. Me sorprendió aún menos encontrar otra nota en el espejo grande del baño. Stanton quiere que pierdas tu trabajo. Eso no era ninguna sorpresa. Llevaba tiempo intentando hundirme desde que conseguí la titularidad antes que él. Creo que ya sé de dónde vienen las notas adhesivas. Hay algo, una entidad, algo en el éter que quiere que sepa la verdad. Quería que supiera que mi esposa me engañaba. Quería que supiera que la chica de 17 años me deseaba de una manera en la que yo no podía corresponderle. Quería que supiera que no debía ser feliz ni ignorante en mi vida. Quería que conociera la verdad sobre mi existencia y me consumiera en la miseria de mi nueva iluminación.
Pero a veces, la verdad no te libera.